Pues contamos en este foro de energía que tenemos en este mes de septiembre con Rafael Riquelme, que es vocal del Comité de Energía del Colegio de Ingenieros Industriales de Madrid. Además, compañero mío de todas las aventuras que hemos vivido en Naturgy, desde los inicios con la liberalización y la solicitud de accesos de clientes ¿vale? A las distribuidoras eléctricas, y luego también es experto tanto en regulación de gas como en regulación de electricidad. Así que contamos con él para que nos cuente este nuevo marco tarifario, que es complicado y que hay muchas personas pues, que querrían entenderlo con más profundidad, y eso nos llevará a abrir el debate de los precios de la energía, de electricidad y de gas, porque está todo relacionado, de cómo se han ido disparando en este mes de septiembre. Pues nada, adelante Rafa, somos todo oídos. Muchas gracias, Bea, y gracias a todos en general por haberme invitado y poder participar en esta breve reunioncilla que vamos a tener sobre el tema de las tarifas, ¿no? Es un tema que estuvo muy de moda el pasado mes de junio, que es cuando entraron en vigor, pero claro, después de los precios récord un día tras otro durante todo el verano, pues este tema parece que ha palidecido un poquito, ¿no? Y tiene menos glamour. Pero bueno, yo os lo cuento y por favor lo que sí os pido es que me interrumpáis en cualquier momento para aclararme o corregirme cualquier cosa que queráis, porque aquí, por lo que veo, hay gente que es muy posible que sepa más que yo de muchas de las cosas de las que voy a hablar. Voy a poner la presentación. ¿Me decís, por favor, si se ve bien? A ver, primero voy a ponerlo aquí en modo presentación. Y ahora, a ver si soy capaz de compartir la pantalla. Vale. ¿Veis la presentación? Todavía no, pero a ver. Voy a intentarlo otra vez. Vale, aquí está. Vale, que no lo había hecho bien. Vale, genial. Sí, ya la vemos. Y ahora la veis mejor todavía, ¿verdad? Sí, sí, perfecta, la vemos perfecta. Muy bien. ¿Os veis en las pantallitas? ¿Os veis a vosotras o no? Ahora, depende, nosotros vamos poniendo, yo ahora mismo Vale, te vale, doy vale. aquí a la Pero en presentación mi pantalla no. porque te Perfecto. quiero hacer fotos. No, Sí. tranquila, no te preocupes. Vale. Sí, sí. Bueno, hay temas que, viendo el perfil de la gente que estéis aquí, hay temas que os aburrirán, bueno, os parecerán muy obvios, pero aún así los voy a mencionar porque son importantes para el hilo conductor de la presentación, ¿vale? Que irá más o menos con estos puntos que veis aquí, ¿no? Vamos a describir cómo es el suministro eléctrico, cosa que ya sabréis todas vosotras o la mayoría, el sistema de costes e ingresos del sistema eléctrico y luego el por qué se hacen unas nuevas tarifas y cómo se han hecho, ¿vale? Y luego qué es lo que va a ocurrir el año que viene, en los años posteriores, porque la CNMC ha planteado un sistema de tarifas que va a evolucionar durante los próximos 4 o 5 años. Vale, como bien sabéis, tenemos una estructura de energía primaria en España que es muy variada. Abundan, lógicamente, los productos petrolíferos por todo el tema relacionado con el transporte. También sabéis que el objetivo es llegar a una neutralidad en carbono en el año 2050 y que por ahora solamente está libre de CO2 el 25% de la energía primaria. Básicamente debido al aporte de la energía nuclear y a las energías renovables. Es muy difícil obtener una neutralidad tecnológica, de emisiones de carbono en determinados sectores, por ejemplo, el transporte, ¿no? O sea, en el marítimo y en el aéreo es tremendamente complicado a nivel tecnológico y económico, obviamente, conseguir neutralidad tecnológica. En el terrestre se están haciendo grandes inversiones para conseguir descarbonizarlo, pero va a haber también mucho camino por recorrer. También sabéis que en la generación de energía eléctrica ya nos centramos en la energía como vector de consumo la energía eléctrica como vector de consumo energético, pues tenemos un mix de generación bastante variado. Hay que reconocer que si algo tiene es que tiene mucha variedad. Y bueno, lo que tenemos claro también es que a nivel tecnológico ninguna sola tecnología es capaz de cubrir todas las necesidades que tiene el sistema español, ¿vale? Las que tienen las bondades del precio y de las emisiones pues no son fiables, son poco gestionables y bueno, hay que seguir jugando con una mezcla de varias tecnologías.
Y luego, puesto que, como bien sabéis todas, las energías se generan donde se pueden y se consume donde se vive o donde se trabaja, pues son necesarias, y esta es una parte importante de las tarifas, son necesarias las redes de transporte y distribución, que son, como bien sabéis, monopolios naturales y muy intensivas en inversión de capital. También tenemos una particularidad que se ha visto estas últimas semanas con los precios de la energía eléctrica, y es que tenemos muy poquitas interconexiones con Francia y con Portugal. Y cuando digo pocas no me refiero a números, sino a capacidad, ¿no? A capacidad de intercambiar energía. Las redes son necesarias por un hecho muy importante de la energía eléctrica que bien sabéis, y es que como no se puede almacenar, se tiene que generar en la misma cantidad en la que se está consumiendo en cada momento, ¿no? De eso se encarga el operador del sistema, red eléctrica, y es una de las grandes condenas del sistema eléctrico mientras no haya un sistema de almacenamiento que sea viable económicamente y a gran escala, ¿no? La única fuente de almacenamiento que hemos tenido tradicionalmente es las estaciones de bombeo hidráulicas, y ahora parece ser que en el futuro se podrá hacer un cierto almacenamiento químico en baterías ion litio, pero bueno, a nivel tanto de escala como de viabilidad económica todavía queda mucho por recorrer, ¿no? Por eso es necesaria las redes, ¿vale? Y ahora, después de esta introducción que he ido muy rápido porque me imagino que todas ya lo conocéis, vamos a centrarnos ya en lo que son las tarifas, que es para lo que estamos aquí. Como hemos dicho, son necesarias redes. Para ello es necesario que todos los usuarios, por el hecho, y esto es importante, por el hecho de estar conectados a la red, ¿vale? Prácticamente de una forma indiferente de que consumamos o no consumamos, ¿vale? O que consumamos mucho o consumamos poco, pero por el mero hecho de estar conectados a la red, tenemos que pagar por el uso de esa red, ¿vale? Luego entraremos más en detalle lo que he comentado de que si no consumes, pero si estás conectado también tienes que pagar por ella, ¿no? Y hay tres conceptos por los que se tiene que pagar. Por un lado están los peajes de acceso, por otro lado están los cargos asociados a los costes del sistema, y por otro lado hay otros cargos relativos a otros servicios. Vamos a explicar cada uno de ellos de forma individual para que veáis qué es cada uno de ellos. Los peajes de acceso a la red. Estos son los que en Europa se llaman las grid tariffs, los peajes por el uso de la red. Estos son comunes a todos los países europeos por fijar un entorno de comparación, ¿no? Esto se paga en la tarifa, se paga en la factura, y es un coste que hay que asumir y hay que desembolsar por usar la red. Es decir, porque en cualquier momento tengamos disponibilidad absoluta de potencia y de energía conforme a nuestro criterio y nuestro capricho de consumir energía y potencia, porque siempre habrá una red con suficiente capacidad como para darnos ese servicio de potencia y de energía. En España tiene un componente binómico, tiene un término fijo que va en función de la potencia contratada o de la demandada, ya veremos eso con detalle, y un término variable que sí depende en función de la energía que se consuma. Aquí lo realmente importante y relevante para la suficiencia de ingresos es la potencia. Los cargos. He puesto una mochila porque realmente son cosas que le han metido a la tarifa, es una mochila cargada de piedras muy pesadas que le han puesto a las espaldas de la tarifa y de los usuarios que pagamos la tarifa, pero que podría estar en otro sitio. Hay muchos países de la Unión Europea que no tienen cargos y que estos conceptos que veis aquí están metidos en los presupuestos generales del Estado, se cobran en impuestos, se cobra en el IVA, se cobran en otros conceptos. Es decir, la tarifa eléctrica en muchos países está libre de cargos. ¿Qué cargos son estos? Tenemos las primas a las energías renovables, que son miles de millones cada año. Esto hay muchos países que lo pagan con sus presupuestos anuales y ya está. Ayudas a la cogeneración de alta eficiencia y a la gestión energética de los residuos. Luego tenemos una particularidad, y es que producir la energía en la península es mucho más barato que hacerlo en Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla. Sin embargo, ellos tienen el mismo coste que nosotros, que en la península. Y eso hay que pagarlo. Son unos 150, 200 millones al año que asumimos todos para que ellos paguen lo mismo que nosotros. Y luego tenemos una deuda que creo que anda en torno a los
15.000, 18.000 millones de euros todavía pendiente, que son déficits de años anteriores que se dé una patada adelante en el pago de esos déficits. Esa deuda ahora mismo se tiene con varios bancos y se van pagando las anualidades como una hipoteca. Estamos pagando durante los próximos 10 años, creo que nos quedan todavía, estaremos pagando las deudas asumidas por no subir las tarifas adecuadamente en años pasados. Estos cargos, que están determinados por el Ministerio, también tienen un término fijo y un término variable. Y luego hay otros costes del sistema que, aunque lo ponía aquí en esta diapositiva, que están contemplados en la normativa, están todavía sin desarrollar. Yo creo que en cuanto a volumen económico son muy pequeñitos y el gobierno los va a meter dentro de la mochila también. Los va a meter ahí y ya está. Vale. El suministro eléctrico, como bien sabéis, es un servicio público esencial, ¿vale? Tiene que ser no discriminatorio, como sabéis los que estáis aquí. Es obligatoria el dar el servicio. El sistema eléctrico no puede permitirse ninguna empresa regulada no dar un servicio. Otra cosa es que cobre la conexión o lo que sea, pero tiene que darlo. Y la tarifa tiene que ser razonable. Hasta junio, como os he comentado, hasta junio de este año, los peajes y los cargos estaban unidos. Teníamos unas tarifas y ahí estaba todo metido. De hecho, estaba metido y estaba de forma que no se diferenciaba una cosa y otra. Eso, por exigencias de la Unión Europea, se tuvo que separar, ¿vale? Por una cuestión de transparencia, y se le ha dado al regulador independiente, que es la CNMC, la competencia para los peajes, es decir, los costes de redes, y el Ministerio se encarga de los cargos, de la mochila, de todo lo que está puesto a espaldas de las tarifas. Y como bien habréis visto en las noticias en las últimas semanas, ahora todos los políticos, todos los partidos políticos, todo el mundo se le ha ocurrido la idea de coger esa mochila y sacarle todas las piedras y dejar que la tarifa no tenga nada de esto, ¿no? Pero bueno, esto es una mochila que ha ido engordando al cabo de muchos años y con muchos gobiernos distintos, ¿no? Pero bueno, ahora a todo el mundo se le ocurre la genial idea de vaciarla. Pero bueno, vamos a centrarnos, y yo creo que es importante para que entendamos el porqué de estas tarifas, vamos a centrarnos en los principios generales de las tarifas, ¿vale? Esto está en la directiva europea y está cortapegado, está completamente calcado en nuestra ley del sector eléctrico. Estos principios son suficiencia, eficiencia, aditividad, transparencia, objetividad, no discriminación y un añadido del sistema español es que los peajes son únicos en todo el territorio nacional. Hay países donde en función de lo lejos o cerca que estés de las redes, el peaje es más caro o más barato. ¿Vale? Eso, por ejemplo, los peajes de gas de Portugal, pues hay 7 distribuidoras de gas y cada una tiene unos peajes distintos. Eso es tremendamente habitual en muchos países europeos. En España, desde hace muchísimos años se optó por una tarifa única, todo el mundo paga lo mismo, ya viva cerca de Almaraz o en Melilla, ¿no? Vamos a los principios generales para que los vayamos entendiendo. La suficiencia. Bueno, se tiene que cobrar una cantidad similar a la que hay que pagar todos los años. Si en costes de redes tenemos unos 7.000 millones para pagar a las distribuidoras y a red eléctrica, pues habrá que recaudar 7.000 millones. Si los cargos son aproximadamente otros 7.000, pues se tendrán que recaudar 7.000. Ahora el gobierno, los cargos ya eran deficitarios, se cubrían con los presupuestos generales del Estado y a raíz de las últimas modificaciones normativas que ha hecho el gobierno por los precios tan altos de la luz, se ha dedicado a vaciar la mochila a toda velocidad y ese dinero tendrá que venir de los presupuestos generales del Estado. El tema de la aditividad. Esto es importante. Me imagino que todos nosotros vivimos en una casa que está conectada a baja tensión y por lo tanto nosotros pagaremos el correspondiente a las tarifas de la baja tensión, que es todo esto. Pagamos la red de transporte, pagamos la red de distribución en media tensión, pagamos la red de baja que llega hasta nuestra casa y todas las pérdidas en todos los centros de transformación y en todas las líneas intermedias las pagamos nosotros porque hacemos uso de esa red. Sin embargo, un consumidor que esté conectado a media tensión, por ejemplo, un cliente industrial, las oficinas de Exolum, puesto que hay alguien de aquí que trabaja ahí, esas oficinas estarán conectadas casi con total seguridad en media tensión y, por lo tanto, el tramo de baja tensión y las pérdidas de su centro de transformación de baja, eso no lo pagarán ellos. Este tramo
Esta parte de red no la pagan ellos, por lo tanto, sus peajes eran más baratos. Esta parte de aquí no han tenido que invertir para ellos toda esta parte de aquí y eso se la ahorran. Igualmente, un cliente industrial que esté conectado a alta tensión, pongamos, yo que sé, una siderurgia en Asturias, pues toda la parte del suministro en media tensión también se la ahorra. Por eso, en función de la tensión en la que estemos, pagaremos una tarifa más cara o más barata, únicamente porque usamos más o menos la red. Y han establecido estos niveles de tensión, muy similares a los que ya había antes. Aquí, dividiendo las tarifas en niveles de tensión, realmente estamos teniendo en cuenta la aditividad, porque lo que paga un cliente de alta tensión más lo que paga uno de media, más lo que paga, sumado todo, más lo de baja, es lo que paga un cliente de baja, es totalmente aditivo y es no discriminatorio. Todo el mundo, en función de su nivel de tensión, paga lo mismo. Aquí está la estructura de los peajes, que la tenéis en el BOE y en todas las webs de todas las compañías eléctricas. No os voy a aburrir con ellas. Simplemente para vuestro conocimiento particular, quiero que sepáis que en vuestra casa tenéis 2 términos de potencia que se pueden contratar de forma separada el día y la noche, que la utilidad básicamente es para cuando os compráis un coche eléctrico y lo carguéis conectado a vuestro garaje, tengáis un coste más barato de la potencia por la noche. Y eso sí, tenéis 3 términos de energía en punta llano valle, que ahora vamos a ver con más calma. La estructura antes era mucho más complicada, como bien veis, sobre todo en los consumidores en baja tensión. Cada consumidor en baja tensión podía discriminar hasta en 3 peajes distintos o 3 tarifas distintas, y ahora todo el mundo tiene la misma y de aquí nadie se puede escapar. Era una faena porque todos los que habían contratado la discriminación horaria pues tenían ahí una pequeña subvención de varios euros al mes que ahora se pierde y todos pagamos lo mismo. Los más espabilados nos hemos estado beneficiando de estas tarifas bonificadas durante un tiempo y eso ya se ha acabado. Vamos a explicar por qué se ha dividido la tarifa en punta, llano y valle, que a muchos consumidores les ha parecido muy complicado, pero tiene una razón de ser. Como bien veis, en una estructura de consumo de energía, esto es potencia realmente, de consumo de potencia a lo largo del día, empezando desde las 0 horas, tenemos un periodo de muy bajo consumo, que es el periodo nocturno. La gente duerme y normalmente no hay mucha actividad industrial. Se empieza luego ya por la mañana a que empieza un nuevo día, empieza la actividad industrial, comercial, la vida normal y corriente. Tenemos un primer pico aquí a la hora de la comida más o menos, la actividad baja, y luego tenemos aquí un segundo pico que es la hora de la cena. Todo el mundo le da por cenar en España a la misma hora, que suele ser en torno a las 9 de la noche. Y en función de esto, pues tenemos 2 picos y una zona de llano por aquí y aquí un valle. Esto tiene 2 efectos. Un primer efecto en el precio. Lógicamente, en estos momentos la energía será más cara y eso lo pagamos todos en la factura. Pero la CNMC quiso dar una señal de precio adicional en la parte de los peajes, que como bien hemos dicho antes, recaudan lo necesario para pagar las redes. Las redes se dimensionan en función de la potencia. Si hay una mayor demanda de potencia aquí, la CNMC determinó que también era lógico que en la parte de peajes también se pagara una potencia más cara o se pagara una energía más cara en estos momentos. Y eso es lo que ha hecho. Ha establecido 2 jorobitas, en estas 2 jorobitas aquí de días laborables, ha puesto 2 periodos punta, desde las 10 de la mañana hasta las 2 del mediodía y desde las 6 de la tarde hasta las 10 de la noche. Y luego ha puesto un periodo mucho más barato, que es el que he marcado aquí en verde, que es el valle. Entre las 0 horas y las 8 de la mañana, esto va a ser más barato, todos los días laborables. Podía haberlo hecho de otra forma, pero ha cogido el día, lo ha dividido en 3 trozos de 8 horas, 8 de punta, 8 de llano y 8 de valle. ¿Podría haber hecho el valle en vez de 8 horas de 6, 3 trozos, o sea, 2 trozos de 3? Pues sí. Podría haberlo hecho de cualquier otra forma, pero lo ha hecho así y ya está. Si hubiera hecho un periodo punta, por ejemplo, más breve, en vez de 8 horas, 6 o 4, lo podría haber hecho ese precio. Lo que pasa es que esas horas el coste sería todavía mayor. ¿Y por qué esto solamente se hace de lunes a viernes? ¿No se hace el fin de semana? Pues mirad, esto es un lunes, esto es la curva de un lunes, no recuerdo qué fecha exacta, pero esto lo hice hace unas semanas.
y estos son las curvas del domingo y del sábado. Como bien veis, la estructura de las dos jorobitas la mantenemos incluso el fin de semana. Pero la altura de esas jorobas es sustancialmente menor el fin de semana. Si os dais cuenta, las puntas del domingo están a un nivel muy por debajo del llano de un día laborable. Entonces, la CNMC dijo, hombre, aunque las jorobas se repiten los 7 días de la semana, el sábado y el domingo no tiene sentido que se pague más porque realmente la demanda de potencia es inferior. Entonces, se ha determinado que todo el fin de semana, sábado, domingo y festivos, se va a considerar todo llano, perdón, todo valle, disculpad, ¿vale? Igual que la noche de los días entre semana. Entonces no hay puntas, no hay periodos puntas, no hay periodos caros el fin de semana. Efectivamente, el fin de semana. Y luego, ¿qué peso tiene esto, este peaje del que os estoy contando, este rollo? ¿Qué peso tiene en el total de la factura? Pues mirad, esto es con el precio final, el de la tarifa regulada un sábado, en este caso el 12 de junio, y esto es la tarifa regulada antes de que el gobierno cambiara de forma temporal los peajes y cargos y sacar de la mochila de una forma temporal determinados cargos, y esto es un día laborable siguiente. Si os dais cuenta, el término del peaje en los periodos punta es incluso más caro que el propio coste de la energía. Esto es antes del rally que hemos tenido tan bestial, ¿vale? Ahora con el rally que tenemos de precios, que estamos en torno a 150, pues esta línea roja estaría por aquí, ¿vale? Estaría por aquí, más o menos. Pero bueno, es una cuestión coyuntural. Volveremos otra vez a unos precios acostumbrados, a los que estamos acostumbrados, y esta será la situación, o sea, una situación en la que los costes regulados en los periodos de punta representan incluso todavía más que el coste de la energía de mercado. ¿Vale? Esto es uno de los temas que se han debatido tanto en los últimos días con el tema de los costes de los peajes. En el sector industrial, para que tengáis una idea, también tenemos 2 periodos punta y un periodo valle que es también de 0 a 8. Lo único que se ha modificado es que como la industria empieza a trabajar antes, en vez de empezar a las 10 de la mañana, el periodo caro en el sector industrial empieza a las 9. El resto es exactamente igual. ¿Vale? El resto es exactamente igual. No hay mucha diferencia. Y luego en el sector industrial, para que sepáis un poquito la diferencia con el doméstico que yo os he explicado, hay otro elemento también que lo complica un poquito, y es que ha dividido los meses del año en función de que haya mayor o menor demanda. Entonces, los meses más fríos o de mayor demanda por climatización, que es julio, pues los costes de los peajes son más caros. Y los meses de menor demanda energética, que es abril y mayo, por ejemplo, pues los tienes más bajos. Entonces, ahí han hecho 4 temporadas, alta, semialta, media y baja, y en función de eso hay una estructura de precios distinta. Las horas son las mismas, pero los precios suben o bajan. Consumir la misma energía en julio y en agosto puede tener una diferencia tremenda, como bien veis, ¿no? De un mes a otro. Para la industria, a los domésticos esto nos da igual. Y ahora quería hacer un pequeño alegato defendiendo el término fijo de potencia en las tarifas. Y os quiero poner un ejemplo. Imaginaos esta casa, ¿vale? Imaginaos que esto es una zona de campo cerca de la playa. Tenemos 2 viviendas que están situadas relativamente cerca la una de la otra. Por tanto, con los mismos, a priori, con los mismos costes de redes. Y las dos, además, consumen al año lo mismo, 3.000 kilovatios hora. Una de estas viviendas, que es esta de aquí de la izquierda, se usa 12 meses al año. Ahí viven mis abuelos. ¿Vale? Viven mis abuelos allí. Es su residencia principal, no se van a ningún otro sitio en todo el año, y viven allí sin ausentarse en ningún momento. Tienen una potencia demandada de 2,5 kilovatios, lo que les permite tener una cocina y un pequeño split de aire acondicionado y poco más. Perfecto. 3.000 kilovatios hora de consumo al año, 12 meses al año. Y tienen un vecino, no muy alejado, que también consume 3.000 kilovatios hora al año, pero solamente usa la casa 2 meses al año, en julio y en agosto. ¿Vale? ¿Qué pasa? Para consumir en 2 meses lo que mis abuelos consumen durante todo el año, eso significa que tienen muchísima más potencia instalada y que demandan mucha más potencia. ¿Vale? Tienen una potencia demandada de 15 kilovatios para la depuradora de la piscina, para la climatización de una vivienda muchísimo más grande, para la iluminación, para todo tipo de uso y disfrute de la finca.
Como hemos dicho antes, las redes, que es lo que pagamos con los peajes, su coste y su dimensionamiento se determina a partir de la potencia. Realmente, el que estos señores consuman lo mismo que estos, si les cobráramos por la energía, como se hace, por ejemplo, en el Reino Unido, sería tremendamente injusto por el hecho de que el cable que llega a la vivienda de la derecha es mucho más gordo, ¿vale? Es 6 veces más gordo y 6 veces más exigente que el cable que satisface de energía a la vivienda de la izquierda. Por lo tanto, de ahí el hecho de que cada vez haya más países que tienen un término de potencia en las tarifas y cada vez estos países, los que ya lo tienen, lo engorden más. La potencia tiene que tener un peso muy relevante en las tarifas porque reflejan los costes reales de la red. La potencia se medía o se limitaba antiguamente con un ICP, con un limitador que teníamos cada uno de nosotros en nuestra casa. Es muy posible que muchas de vosotras en vuestra casa todavía tengáis este aparato aquí, pero que sepáis que no sirve de nada porque los nuevos contadores electrónicos ya lo tienen incorporado. Entonces este aparato ya lo podéis arrancar de ahí de donde lo tengáis en la cocina o en la entrada de vuestra casa porque ya no sirve de nada. Ya el controlador limitador lo tenéis en el cuarto de contadores y es posible que no sepáis ni dónde está, ni cómo accionarlo, ni nada. Eso es Sirve lo que... cuando, Rafa, sirve cuando se te va, ¿no? Porque si tienes una potencia contratada muy bajita y no sirve para reiniciar otra vez. Pero puedes hacerlo con el magneto térmico general que lo tienes aquí o con el diferencial. Ajá. Con cualquier elemento de corte general lo puedes hacer. Este ya no sirve. De hecho, en las nuevas viviendas ya no se pone. O sea, yo me mudé ya a mi casa hace año y medio y ya no me lo han puesto. Bueno, mentira, todo lo contrario. Sí me lo pusieron porque UFD todavía exige, no, mentira, porque la industria de la Comunidad de Madrid todavía exige que se ponga el limitador. Y incluso hablé con industria y dije, pero bueno, ¿qué estáis haciendo? Dice, no, es que la norma no sé cuánto todavía no ha sido cambiada. Pero si ya tenemos todos los contadores electrónicos en los cuartos de contadores que ya lo controlan, pero es obligatorio. Entonces, ahora ya me acuerdo, tengo la caja esta, pero dentro no hay nada. ¿Vale? Tengo un agujero. Pues nada, pues un agujero. El tema de la potencia en el sector doméstico se mide o se limita, como hemos dicho antes, ¿vale? Y te cobran la máxima medida en un mes, de igual que te has pasado 7 veces o 700, o te limita en el caso de un interruptor, ¿vale? En la industria lo que te hacen es que te miden todas las veces que te has pasado y cuánto te has pasado y tienen una fórmula de cálculo. No les van a cortar, ¿vale? Porque no hay un elemento de corte para los consumidores industriales a partir de 15 kilovatios, pero hay una fórmula bastante cañera, además, se les cobra bastante los excesos que tengan, ¿no? Por medio de una curva cuadrática media a partir de 50 kilovatios, les pegan un sablazo si se pasan bastante serio. Si la potencia contratada está aquí, se les cobra por esto. Si la tuvieran aquí, se les cobraría todas y cada una de las veces que se han pasado a lo largo del mes, ¿vale? Esto los equipos electrónicos esto lo miden y se chivan a la compañía eléctrica inmediatamente, no hay forma de escaparse. Y luego en las tarifas han metido un elemento nuevo, tenemos la reactiva inductiva que ya conoceréis, que se lleva cobrando desde hace muchos años para evitar una degeneración del suministro de energía y una mayor inversión en redes. Y se inventaron la capacitiva, bueno, como esto se está grabando, seré bastante políticamente correcto. Con la capacitiva, digamos, que la CNMC dijo que se iba a cobrar, pusieron un valor de 5 céntimos el kilovoltio amperio reactivo hora, se dieron cuenta de que era una pasada y decidieron ponerlo a cero, ¿vale? Entonces se mide, pero no se cobra, ¿vale? Y entonces están pendientes de un grupo de trabajo de red eléctrica donde se verá si es necesario cobrarla o no. Pero las compañías eléctricas ya están obligados para los clientes en alta tensión a medirla y calcularlo y luego multiplicar por cero. Es uno de las cosas raras estas que ocurren con la regulación a veces, que se hace rápido y sale como sale. En los consumidores industriales, la inductiva se sigue cobrando a partir de 15 kilovatios si se excede un factor de potencia del 33%. En los domésticos no. Y en la estructura de tarifas ya os lo he explicado, no sé por qué esto está aquí repetido. Y por acabar, me he enrollado bastante, disculpad. Por acabar, os quería comentar
qué es lo que va a pasar en los próximos años con esta tarifa, ¿no? Había un creciente clamor por determinados grupos de presión que querían fomentar el autoconsumo, ¿vale? Y desde hacía muchos años, antes incluso de que estuviera este gobierno en el poder con el anterior, ya había un movimiento muy importante por parte de determinados sectores que querían fomentar la energía solar y la generación distribuida, sobre todo, y querían que se disminuyera el término de potencia. ¿Para qué? Para que la recaudación se fuera al término de energía y instalando el autoconsumo, la rentabilidad de las instalaciones de generación distribuida pues aumentara, ¿no? Esto se ha hecho así. Ya os digo, en contra del criterio de la inmensa mayoría de los reguladores europeos, que están aumentando los términos de potencia o creándolos cuando no los había. Y no sé si esto va a ir por ahí o no. Por un lado, vamos a tener esta presión por parte de los que fomentan el autoconsumo. Yo creo que mientras no cambien la ministra y la secretaria de Energía, van a ir por ahí. Seguramente sigan disminuyendo el término de potencia. Bueno, le quitan robustez a los ingresos del sistema, pero bueno, se quiere fomentar el autoconsumo y es una forma de conseguirlo. Tendrán que aumentar los importes para reducir el déficit, ¿vale? Porque ahora mismo los importes están calculados, fijaos, con datos de consumo prepandemia, por lo tanto se tienen que actualizar. Y luego, esto es una cosa que yo ponía aquí entre paréntesis en una presentación que hice en el mes de junio, luego vino la subida bestial de los costes de energía y obviamente han disminuido los cargos de la tarifa y los han metido en sus presupuestos generales del Estado. Esto ya se ha cumplido, esto ya está, aquí hay que poner un tic, esto ya se ha cumplido. Y las presiones políticas, ¿hacia dónde van a ir? Van a ir seguramente a reducir el término de energía en la parte regulada y aumentarlo en la parte de mercado. Posiblemente vayan por ahí, para darle mayor rentabilidad a los proyectos de autoconsumo. Y ya está, yo ya he acabado. No me habéis interrumpido, lo cual me entristece porque yo no sé si os ha parecido interesante o no, pero estoy abierto a que por favor me digáis algo. Había por aquí alguien de Imagina Energía, que son grandes promotores del autoconsumo. Espero por favor que me lleve la contraria en algo. No, no, yo lo único que te digo es que sí que se está viendo pues mayor interés por toda la industria por apostar por soluciones de autoconsumo. Sí, sí que estamos viendo. Además, con el tema de las comunidades energéticas, autoconsumo, coche eléctrico, almacenamiento, todo compartido. Y además hay, pues con los fondos de recuperación, pues todo esto además en zonas rurales para activar la demanda que sea más activa. O sea, como que no solamente es autoconsumo, sino autoconsumo, que la demanda sea protagonista, que participe en los mercados. O sea, es verdad que es un nuevo modelo energético. Y realmente no solo se apuesta aquí, ese nuevo modelo energético sí que se apuesta en toda Europa. Sí. Es verdad que aquí para potenciarlo pues se está haciendo de esta manera, de intentar que los costes variables hagan que la gente invierta en fotovoltaica y en autoconsumo para que sea rentable la inversión, porque si no es verdad que no sale rentable. Hay un montón de subvenciones, más de 100 millones de euros acaba de anunciar Rivera para las comunidades energéticas. O sea, ahora hay que aprovechar todos los fondos de recuperación para afianzar en esto, porque ahí sí que estamos con retraso. Hay comunidades energéticas en casi todos los países y aquí tenemos 2 comunidades energéticas en Valencia, una en Huelva, otra en País Vasco. O sea, es verdad que se quiere potenciar. Sí. Nosotros lo que estamos viendo es que el interés es importantísimo. Sí que es cierto que todavía esa inversión inicial que tienen que hacer las empresas, pues tienen que salir de sus CAPEX y eso pues no todas las empresas se lo pueden permitir. O sea, es una inversión que tienen que dejan de hacer un poco en su cadena de producción y que meten en su coste de energía. Nosotros ahí estamos apostando por formatos PPA en lo que nosotros hacemos la inversión, entonces esa parte la eliminamos, pero bueno, que esa es una barrera de entrada.
Y luego también los puntos de conexión, ¿no? Nos encontramos con muchas empresas que querrían apostar por el autoconsumo, pero que no están conectadas, o sea, no se pueden conectar a la red. Entonces, ¿qué ocurre? Que es para que salgan las cuentas en el autoconsumo, pues hay una parte de vertido a la red que las comercializadoras nos tenemos que asegurar, ¿no? Entonces, hay muchos proyectos que salen con unos precios muy atractivos para el cliente, pero cuando metes en esa ecuación que el vertido no se puede hacer a la red y la empresa el fin de semana no está produciendo el mes de agosto porque se van de vacaciones, toda esa energía se pierde. Entonces nosotros ahí todavía estamos viendo muchas barreras burocráticas de formalidad, llámale X, depende de la región, pero que todavía no hacen posible todos esos proyectos de autoconsumo como nos gustaría, ¿no? Entonces hay muchas empresas que tienen mucho interés, pero que esa parte les falta. Muy interesante tu intervención, tienes comentarios que te la agradecen. Sí, Se han incorporado a lo largo de tu intervención, no al inicio, pero se han ido incorporando más personas. Por ejemplo, tenemos a Juan, que se incorporó, que también se ha incorporado en el foro, o sea que te damos la bienvenida. Muy bien. Yo tengo una duda sobre lo que hablabais del autoconsumo, porque es cierto que ahora hay un montón de subvenciones precisamente para fomentarlo, pero ¿qué previsión pensáis que tiene eso de continuar? Porque sin la subvención quizá la rentabilidad se cae, ¿no? Y ya hablo a nivel pequeño consumidor, de tu casa, que claro, te dicen, no, te descuento el IBI, te descuento el no sé qué, tal, un montón de cosas. Y digo, bueno, ya, pero eso es ahora, el año que viene no sé. Es que amortizar la instalación ¿sabes? Hay que saber también eso, porque... Depende de tu consumo de electricidad, porque, por ejemplo, yo solicité presupuesto particularmente y en mi caso consumo muy poquito propano, que es mi caso, y no me compensaba, pero sí que, por ejemplo, en el caso de mis familiares, que todo lo tienen eléctrico, calefacción eléctrica, el agua caliente sanitaria eléctrica, si tu consumo es muy intensivo en electricidad, sí que te compensa. O sea, depende de tu factura eléctrica. Si lo tienes repartido entre gas, electricidad, ya no tanto. Pero si tú sí que tienes una piscina en verano, etcétera, etcétera, te compensa, pero seguro ya, directamente. Coche eléctrico, depende de tu consumo eléctrico. Nosotros lo que estamos viendo es que a nivel industrial, pues fenomenal, todas las subvenciones son bienvenidas, pero no son necesarias. Realmente el ahorro para las empresas es real. A las empresas como la mía, que estamos súper centrados en autoconsumo, la verdad es que las subvenciones están generando cierto interés, muchas empresas, pero también a lo mejor nos están contaminando la conversación con los clientes, porque nosotros estamos viendo unos ahorros de una empresa a una industria, una gran industria, que puede estar cercano al 30% cuando esa parte del consumo, la parte que pueden autoconsumir a través de la energía solar, ¿no? Entonces, pues bueno, pues todo lo que sea incentivar, fenomenal, pero a nivel B2B no lo vemos necesario, sinceramente. Creemos que es un modelo que es rentable de por sí para los clientes. Entonces, bueno, pues contamina un poco las conversaciones con los clientes. A nivel residencial, es cierto que muchas veces nuestro consumo a nivel hogar no coincide especialmente con las horas solares, ¿no? ¿Qué ocurre? Que ahora teletrabajamos algunos, muchos siguen yendo a su puesto laboral, no están en casa. Entonces, la energía que se está consumiendo durante las horas centrales del sol, en las que se produce más energía, pues a veces se desperdicia y se vierte a la red, y el precio que se pagan los excedentes pues es marginal, es cierto, ¿no? Y se sigue teniendo que hacer una inversión importante a nivel de casa, de esa inversión inicial. Hay muchos formatos en el mercado, hay formatos de cuotas, hay formatos PPA incluso también para hogares. Nosotros realmente creemos que el lanzamiento para el mundo del hogar vendrá con las baterías, cuando las baterías bajen de precio y sean una realidad y te puedas gestionar. Como
como decían mis compañeros, también depende del consumo, ¿no? Si tú tienes un coche eléctrico, pues ya tienes un consumo enorme que vas a utilizar durante las noches, y si tienes además esas baterías o si lo consumes durante el día, pues fenomenal, ¿no? Cada consumo es diferente. Pero sí que es cierto que es una inversión inicial importante, y luego que además, pues bueno, todos no sabemos cuánto tiempo vamos a estar en nuestra casa, ¿no? Que dices, bueno, es una inversión que estoy haciendo. Sí que es cierto que los paneles solares me pueden durar 15 años fácilmente, con una vida útil incluso de hasta 20, pero ¿voy a rentabilizar esta inversión? Bueno, pues todavía está un poco en el aire. El autoconsumo residencial está creciendo una barbaridad. O sea que yo entiendo que en muchos hogares salen las cuentas, pero realmente la explosión, nosotros lo que vemos también por mercados asiáticos, que esto está mucho más evolucionado, es que las baterías van a hacer que esto evolucione de manera mucho más rápida. Yo en España, no puedo hablar de otros sectores, ¿no? Pero en España lo que sí veo es que este gobierno lo quiere favorecer sí o sí. Era una gran duda que tenía yo cuando hubo el cambio de gobierno sobre qué iniciativa política van a tomar, porque el autoconsumo, como bien ha dicho Andrea, es algo caro. Y además tienes que tener un tejado donde ponerlo, es decir, hay determinado perfil de usuario de renta baja que no va a poder instalarse el autoconsumo. Por lo tanto, ante un gobierno como el que tenemos actualmente, con un perfil más de redistribuir riqueza, más socialista y tal, pues podía chocar un poco la rama más, por decirlo así, de izquierdas, y hablando en política, con la parte más verde, ¿no? Más de transición ecológica y tal, pero se ha visto que ha primado más la parte de sostenibilidad y de transición ecológica y de renovables y verde, más que la parte más política de izquierda, ¿no? Porque también tengamos en cuenta una cosa: cuando han disminuido el término de potencia, han favorecido el autoconsumo, pero han perjudicado a las primeras residencias y han favorecido a las segundas La residencias. segunda, sí. Entonces, claro, esto no es muy socialista, ¿vale? Perjudicar a la primera residencia y favorecer a la segunda. Entonces, bueno, pues es una cosa que yo tenía una gran duda: ¿lo harán? ¿No lo harán? Oye, lo han hecho. Está claro bueno, pues que pesan más determinadas cosas que otras en la balanza de intenciones y de políticas del ministerio. Bueno, pues ya está, es lo que tenemos. Yo quería hacer una breve pregunta a Rafael, también a Andrea o quien quiera. A mí siempre mi duda con todos estos modelos de transición, mi duda es si estamos preparados culturalmente para poder avanzar, ¿no? En este sentido, ¿no? Por ejemplo, en pertenecer a cooperativas, a modelos más distribuidos de copropiedad y todo eso, como ciudadanos inclusive, ¿no? Desde las competencias ciudadanas de una persona, si estamos realmente preparados culturalmente para esos procesos, porque a mí me suena espectacular todo lo que tenemos que hacer, pero no veo a la gente preparada o con el chip, con ese mindset, ¿no? No sé cómo lo veis. Por eso se crean esos debates, por eso hay fondos para formación, para capacitarnos precisamente, para concienciarnos. O sea, no se trata de hoy para mañana, sino que se trata de una hoja de ruta hacia las comunidades energéticas, hacia el autoconsumo. Va a tardar, lógicamente, pero hay que empezar en algún momento. Sí, yo también lo veo, que va a tardar porque no tenemos cultura, pero lo mismo que la transformación digital, que la innovación tecnológica, todo al final es capacitarnos primero y luego lograr el objetivo. Sí. Luego también es curioso porque nosotros hemos hecho un estudio hace poco y le preguntábamos un poco, hicimos una encuesta a 1.300 consumidores de la calle y les preguntábamos, oye, ¿cuáles son tus drivers cuando eliges una energética? Y es curioso, el primero es el ahorro, ya os lo digo, para quien no lo sepa, el precio. La segunda, la claridad de no entiendo mi factura, por favor me lo explicáis. Y el tercero es quiero ser sostenible y quiero ser verde, ¿no? Entonces, algo que nos parecía como muy declarativo, pero poco accionable, de bueno, es lo que dice todo el mundo, pero luego no lo hacemos o lo hacemos poco, sí que estamos viendo que cada vez es más así. No sé si es por un tema reputacional o
no lo sé, pero sí que estamos evolucionando hacia esa manera de quiero ser sostenible. A nivel empresa es súper curioso, pero nuestros principales clientes son empresas químicas y vienen por la sostenibilidad, no vienen por el ahorro, que ahorran, fenomenal, pero vienen primero diciendo, oye, contamino un montón, tengo que dejar de contaminar, a nivel de marca no quiero tener este lastre de todo lo que estoy contaminando y a través del autoconsumo empiezo a ser mucho más sostenible, ¿no? Entonces yo creo que es una tendencia que quizá estemos un poco menos evolucionado de quizá los países nórdicos, pero que sí que creemos, vamos, nosotros sí que vemos que ha venido para quedarse y que cada vez lo vamos a ver más. Entonces, si todo eso se multiplica con tarifas accesibles, con menos barreras burocráticas para poner en marcha proyectos de autoconsumo, que también todavía hay trámites y licencias y tal que hay que hacer, que no, esto no va tan rápido como nos gustaría, pues yo creo que se lo pondremos un poco más fácil, ¿no? Pero sí que estamos viendo un consumidor que cada vez está más concienciado con la sostenibilidad. Sí, yo te doy la razón en nuestro caso en Exolum. Claro, nosotros consumimos, bueno, una barbaridad de electricidad, obviamente, y sí que hemos empezado a instalar ya hace mucho tiempo autoconsumo en todas las instalaciones y obviamente la factura se reduce un montón, pero no se ha hecho tanto por el consumo, sino como bien dices, por el tema de la sostenibilidad, porque nosotros movemos petróleo y te puedes imaginar que nuestra prensa es mala y no manchamos nada, sinceramente, pero bueno, somos sucios. Y entonces esto pues nos ayuda, esto y otras cosas, bueno, a ser más sostenibles, ¿no? El cambio de marca obviamente ha sido por eso también, porque no es lo mismo llamarte empresa de hidrocarburos que llamarte Exolum, que puede ser cualquier cosa. Y esa es la razón, o sea, es así, ¿eh? Es que es una cuestión de marca y es importante, o sea, a nuestros clientes les gusta ver que no manchas, no, ¿sabes? Que entonces sí, es una razón importante esa, la verdad, para industrias así como nosotros, ¿eh? Totalmente. El otro día hablando con una persona de Telefónica nos decía que ellos ya traqueaban, porque ellos ya están con sus objetivos de cero CO2, etcétera, y ellos traqueaban toda su cadena de proveedores también, o sea, se lo exigían a sus proveedores. Entonces ya al final no es algo de que lo hagas tú por tu marca, sino lo haces también por tus clientes y al final para no quedarte fuera de la foto, ¿no? Que es importantísimo. Entonces, bueno, pues será por un objetivo u otro, pero bueno, que todo nos acompañe para ser más sostenibles. La verdad es que a Rafael no le hemos hecho ninguna pregunta así indiscreta del precio de la... A ver, María. Sí, ¿qué pinta tiene No, los próximos meses? no. No, yo quiero, o sea, si vamos a una tarifa, yo creo que, vamos, yo creo que no se estimaba unos precios de la electricidad como los que tenemos y menos en agosto, No. ¿no? Es un poco entender qué ha pasado en agosto, si el Bueno, ¿qué ha rally pasado y qué empezó en sigue junio, pasando? pero En septiembre peor. qué ha pasado en agosto y qué viene para los próximos meses, ¿no? ¿Cuáles son los factores que han influido en esta subida tan desproporcionada y qué es lo que nos espera? Pues yo tengo una apuesta con amigos que a ver cuándo llegamos a los 200 euros megavatio y llegaremos. Sí. Porque los futuros apuntan a que va a seguir subiendo, ¿vale? Los futuros al final ¿Pero son... por qué? Por el gas. Porque el gas sigue siendo escaso. Me refiero al mercado spot de gas, ¿vale? Sigue siendo muy escaso y hay una demanda en Asia bestial, ¿vale? Y Estados Unidos ha cerrado muchas instalaciones de fracking, ya no es el gran exportador de gas que había antes. Tenemos un problema con Rusia y con el gasoducto que va a llevar gas a Alemania, por lo tanto Alemania tira de otras fuentes y eso estresa la cuenca atlántica de GNL, o sea, el gas va a seguir subiendo, los futuros de CO2 también dicen que va a seguir aumentando, por lo tanto los precios de la energía eléctrica van a seguir subiendo. ¿Hasta cuándo? Esto es algo coyuntural, o sea, hace Hasta 2 o 3 mayo. años, hace 2 o 3 años teníamos precios de gas negativos. ¿Vale? Y hace 2 años teníamos el gas a 1 y pico, una cosa así. Bueno, pues ahora vamos a pasarlo un poco complicado mientras hay un rebrote de la actividad económica
debido a que estamos saliendo de la pandemia, algunos países más rápido que otros, y la oferta del gas va siendo lenta, pero va a tener que ponerse las pilas. También nos ha pillado con los almacenamientos de gas prácticamente vacíos. Entonces, bueno, pues eso todo ha estresado los precios. Para el verano del año que viene, el gas estará posiblemente en precios mucho más razonables, pero el invierno va a ser duro. Y si queréis una valoración o más bien un consejo, a partir del 1 de octubre, un efecto colateral de las medidas que ha aprobado el gobierno, a partir del 1 de octubre, los que tengáis gas en casa, el propano no vale, vea, lo siento. Para los que tengáis gas en casa, lo que tenéis que hacer es pasaros a la tarifa regulada. Porque la tarifa regulada va a ser un 20% más barata que cualquier oferta que tengáis en el mercado libre. ¿Vale? Y eso va a ser así durante mínimo 6 meses. Cuando todo acabe. Claro, luego hay que estar atentos para volver. Y cuando todo esto acabe, todo el mundo se tiene que salir de la tarifa regulada, porque entonces la tarifa regulada se quedará a precios muy altos congelada, mientras que el mercado libre habrá bajado, ¿vale? Pero el 1 de octubre, el que no esté, el que tenga gas y tenga el precio con Imagina Energía, que no sé si comercializas gas. No, gas todavía no. Pues esperaros a después de Semana Santa, porque ahora nos vais a comer un marrón. No. Ahora nada. ¿Y no creéis que va a haber una intervención? No es sostenible, el IPC se está disparando, tanto el industrial como el de consumo. Pero no creéis pueden. que va a haber una intervención? No, en el mercado eléctrico no se puede intervenir, es un mercado libre y es en el mercado europeo. De hecho, no pueden. Como no pueden intervenir en el precio de la electricidad, es por lo que han intervenido en la factura de la electricidad. Claro. Es lo que dijo el presidente. No puedo cambiar el mercado, es un mercado internacional, no puedo influir, un gobierno no puede influir en un mercado internacional, tampoco influyen en el mercado de todo lo demás. Pero es que estamos todos igual. O sea, hace poco vi un estudio. No, pero digo, en Europa, los precios que había en España, Italia, Francia, Alemania. Claro, Inglaterra está peor que nosotros. Estábamos todos a 180. Están en 1000, sí. Bueno, el Reino Unido llegó a más de 1000, pero porque se les cayó la conexión, ¿no?, con Francia. Entonces tuvieron que quemar carbón a un precio desorbitado. Yo creo que en vez de carbón, quemaron Chanel número 5. Hay una imagen que circula por las redes que os la pasaré en el grupo del foro, que mientras que aquí estábamos en España 180 euros megavatio, en Francia 190, en Italia 190, o sea, sí, que no es un tema nuestro tampoco. Nos pasa a todos, es normal. Y sobre todo tener en cuenta que estamos interconectados. En cuanto hay cierta capacidad de interconexión entre otros países, sobre todo a partir de los Pirineos para arriba, los precios son comunes en la mayoría de las horas. Igual que España y Portugal tienen el mismo precio prácticamente 24 horas al día, pues Italia, Suiza, Francia y Alemania tienen el mismo precio prácticamente siempre, porque están todo el tiempo intercambiando energía, ¿vale? Entonces, bueno, es algo que nos pasa a todos, pero no se puede tocar. ¿Qué vas a hacer? No puedes hacer nada, pues esperar y ya está. Y actuar en lo que se ha actuado, pues quitar impuestos, reducir cargas impositivas que venían de otro lado y tal, pero bueno, no os preocupéis que lo que nos quitan en la factura de la luz, lo que nos dan, la verdad, ya nos lo meterán en el IRPF o en el IVA o en la gasolina o en otro lado. No os preocupéis que de aquí no se escapa nadie, ¿eh? Nadie. Bueno, pues la verdad que ha sido una sesión, ya hemos llegado a las 8 y 1 minuto. Rafa, espero que te haya gustado las preguntas, o sea que sí que ha habido debate. Estado muy bien, ha estado muy bien. Has estado a gusto y mucho. Os agradecemos a todos los que habéis venido, incluso los nuevos miembros del foro que habéis estado muy participativos, la verdad. Muchísimas gracias, Andrea y Juan. Y la verdad es que me gustaría hacer una foto de grupo. Si podéis poner todos la cámara. Y así Carmen Iglesias, Cristina, todos. Yenef, Ana, perfecto. Sin mascarilla y lo mejor que podáis. Sí. Y así hacemos una foto del grupo. Os haré varias, tranquilidad, para que no haya ningún problema y podamos salir, por lo menos en alguna, bien. Vamos a ver. ¿Vale? ¿Estáis preparados? Nada, mejor de vuestras sonrisas. Ana, no te muevas tanto. Sí. A ver. Muy bien. A ver, la voy a guardar. Y pues nada, muchísimas gracias. Esperamos que estéis en la próxima sesión. Además, en octubre es una sesión abierta a todos los miembros de GECON. O sea que os rogaría que mováis entre vuestras redes también para que la audiencia sea masiva, porque además vamos a contar
con un consejero de la CNMC. Va a ser importante y bueno, realmente nos gustaría que la audiencia fuera de muchos socios de GECON, no solamente del Foro de Energía, porque además el tema de la competitividad y de la transición y de los retos que tenemos por delante afectan a todos los foros, a todos los foros, porque afecta a muchísimas industrias, no solamente a la industria de la energía. Pues muchísimas gracias a todos y bueno, espero que sigamos conectados en el grupo de WhatsApp y sigamos todos bien en este mes de septiembre que queda. Que no suba tanto la luz en los días que quedan. Muy bien. Un placer. Adiós. Muchas gracias. Venga, Adiós. gracias a Rafa. todos. Gracias a todos. Muchas gracias. Hasta luego a todos. Adiós, adiós.